de eventos que han pasado y que no tienen solución aparente. Si continuamos con el otro sector vulnerable, los niños. Como ustedes saben, fuimos pentacampeones, ¿no? En Tame, Arauca, por un caso del asesinato de 3 niños, una niña y 2 niños, cuyo caso tampoco está resuelto a pesar de los esfuerzos ingentes por los juzgados, ¿no? No les muestro las fotos porque son muy escalofriantes, ¿no? El que quiera el archivo, se lo puedo enviar, que no son fotos de archivo de la Fiscalía ni del CTI, sino del Cruz Roja, que fue el primero que llegó allí. Pero se sucedió ese asesinato, la niña probablemente la hayan violado y a machetazos los mataron, los enterraron. ¿Ustedes saben ese caso? ¿No? Es imposible que no sepan así. Pero recorrió el mundo y aún está vigente y fue en el 2010, ¿no? Y no ha habido solución. Ha habido una defensa, un choque entre la defensa y la fiscalía, y el fiscal y la defensa y el acusador y el defensor, y ahí están en ese telemané que apareció últimamente otro testigo. El testigo, bueno, dice una cantidad de cosas. Primero le achacaron a todo el mundo el crimen y ya ahorita pues están los dos sectores del conflicto amarrados a ese proceso que ya no es un proceso jurisdiccional sino político necesariamente, se nos convierte, ¿no? El siguiente caso, la prostitución infantil, un punto álgido, tremendo y delicado para observar, pero existe. Y el caso es que no tenemos, digamos, una sociedad realmente que se encargue de evitarla, de reformarla, de educarla. El hogar prácticamente está completamente derrotado, ¿no? El sector que es bienestar familiar está pensando más en los negociados que en mejorar la niñez y la juventud. Y con mucha pena porque nosotros fuimos fundadores de bienestar familiar en Tame y casi que en Arauca, ¿no? Trabajamos mucho, vimos muchos casos patéticos, niñas que parían niñas, ¿no? Y botaban los hijos dentro de la placenta y aún sobrevivían, porque la placenta es la madre de la criatura, y tener que ir a recogerle la placenta y hacer a un niño, y ahí sí entregárselo a una persona que no vaya a saber más nunca qué le pasó, a un francés, a una familia. Esos sí son casos que vale la pena adoptar y después se convierte en una información aberrante en el país. Hay una cantidad de cosas que nosotros no las queremos ver porque nos tapamos los ojos y no quitamos las vendas, ¿no? Pero ahí tenemos el caso de las niñas, ¿no? que hoy en día ya tienen que sobrevivir también, el papá y la mamá tienen que sobrevivir, pero delante de uno eso es como ser un cabrón en la vida, ¿no? Realmente no vale la pena aguantar tanta deshonestidad de la vida. ¿Qué denunciar? No puede ser hombre, pero también tiene que sentir dolor la vida. El otro caso, sí, con el siguiente, por favor, quitar las fotos de las niñas, tapamos los ojos. Las bombas, casas bombas que llevan, y las bombas que quiebran, o sea, minas quiebrapatas, ¿no? Había un caso patético en Tame, un niño que eso le convirtió en una tragedia, ambas piernas las perdió, lo supo todo el país. Otro niño que lo mató la bomba y no mató al ejército, a ninguno del ejército. Casos que verdaderamente son de una guerra que yo creo que nosotros la alcanzamos a ver hace muchos años con el Vietnam y nos asombramos, pero ya verlo, que esto está aquí, que uno tiene que soportar todo eso, tendría uno que tener un corazón muy duro, ¿no? Para no entender que esto hay que verlo desde otro punto de vista, una solución la cual es la misma sociedad la que debe alternar con el Estado, el pueblo, no las juntas. Las juntas están podridas,
Hace 2 años en el evento, el simposio, el delegado de España dijo: las ONG es lo más ladrón que hay en el mundo. Y lo está diciendo un hombre de Europa, no un colombiano. Entonces, realmente, cuando se trató de sacar recursos de las regalías, recursos del Ministerio de Cultura, de donde sea, siempre tiene que haber un negociado y no hay una solución social aparente para que no se den casos como este, que es ya el enfrentamiento formal, por lo menos mientras estuvieron los famosos palacos en Arauca, se aplacó un poco la situación, pero tampoco fue menos el horror de la guerra, ¿no? Digamos, las actividades de la guerrilla se fueron y las activaron, pero ya el ejército aprendió nuevas tácticas. Entonces sucedió el caso de los 10 soldaditos que mataron ahí en Arauca, y el caso de los 30 y pico que después bombardeó el ejército voluntariamente como una retaliación. Y ahí, en ese juego de táctica y estrategia, estamos viendo esa guerra del petróleo, porque es que realmente lo que pelean es por el recurso, ¿no? Ahorita está tendiendo el tubo y ya tienen que secuestrar a un ingeniero y matarlo para darse cuenta de que hay poder, que hay posibilidad, y la ingenuidad del hombre hace perder el juicio necesariamente, porque uno a veces es muy completo, pero a veces es muy ingenuo, ¿no? Y uno perder esa cordura de la mente le puede hasta cortar la vida. Creo que le pasó a este muchacho que lo sacó probablemente una china de allá donde él estaba en su zona y no dio un brinco, únicamente que iban a levantar porque lo llegaron 8 tiros de una vez. Hubiera sido un juicio sumario, no iban a pegarse un solo tiro y se acabó el cuento. El otro le dio, y eso tenía parado ahorita en esa guerra allá en Tame por la cuestión del tubo, que está en el momento más crucial, porque tienen que pasar de ahí, de donde está, al centro más poderoso de la guerrilla de Arauca. Yo no estoy denunciando esto, ni estoy atacando a los guerrilleros, simplemente quiero informar de que hay situaciones que uno no las puede escribir, no las puede hablar en la radio, pero ante una persona erudita e inteligente como ustedes, es bueno que cada uno se vaya con una reflexión, y si vale la pena empezar, pues empezar. Si vale la pena actuar, actuar. Pero es más importante tener el valor de hablar sobre la verdad y decirle a esas personas que están manejando la administración que se conjuguen más con el pueblo, que se den cuenta que los pueblos quieren vivir paz, que buscan la confraternidad y no la violencia. Siempre luché en contra de la violencia, estaré en contra de la violencia, porque no hay nada más fastidioso y más horrendo que ver a un hombre que ya de por sí, por estar con los 2 pies puestos en la tierra, es agresivo. Y peor que anda con un fusil en el hombro, más agresivo se está volviendo. Como eso es inconsciente, nosotros ya es una norma que nos metió, ya es como oír la propaganda del Coca-Cola y no importarnos nada, oír la campaña de la radio más antigua del mundo y no importarle nada. Todo nos hiere en la cabeza, todo nos hiere en el cerebro, y ahora que no lo perdamos nunca. Muchas gracias. Aquí primero la sugerencia, porque hay dentro de la policía un grupo así, de agentes especializados en prevenir este tipo de eventos, ¿no? Pero ahí, como decía el periódico, se limita únicamente a las campañas a través de panfletos, a través de sugerencias, ¿no? Y sobre todo a decirle al pueblo que denuncie, ¿no? Pero a lo
teme es a esa denuncia, porque realmente si usted le pregunta a un abogado que cómo hace para denunciar un robo o para denunciar una estafa o una violencia o una situación de impacto de esta clase, el abogado desde primero usted tiene que estar muy seguro de lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque como dice el tipo de la misma policía, todo lo que usted puede ser utilizado en su cuenta. Entonces, no es que eso sea así como uno lo lee, sino que puede suceder ese caso. Y con referencia a la revocatoria, hoy el presidente habló con el que defendía esa constituyente y me negó todas las posibilidades con las que había hablado con el senador. Entonces, la noticia que usted recoge millones de firmas, que lo recojan todas las organizaciones, pero ya hicimos una reforma históricamente, que fue la Constitución del 91, por ejemplo. Esto es muy bueno traerlo al evento, pero pues ojalá que la persona que no tenga éxito, y no sería el caso. Bueno, ya no estuve con el otro, ya recuerdo, muchas gracias.